Bueno, muy Bueno, bien. tenemos que cambiar de tema, vamos a hablar de Dígame. tarifas. Sí, claro. Vos sabés que, bueno, recordarás, estuvimos todo el año con tarifas congeladas después de los sucesivos aumentos que se decidieron a lo largo de la gestión de Mauricio Macri. Bueno, había que poner un parate en esa situación porque había tarifas que estaban más altas de lo que realmente se podían pagar. Y ahora, bueno, tras un año de este congelamiento, a partir de enero va a descongelarse la tarifa y va a tener una readecuación. Vamos a hablar de este tema con Mariano Gendra Gijena, que es especialista en consumo, para entender cómo va a darse este aumento y cómo va a impactar en el bolsillo de los argentinos. Mariano, aquí Agustina Rivas y Néstor Dip te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Mariano, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Agustina? ¿Qué tal, Néstor? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un Bien. gusto. Muy bien. Bueno, quería preguntarte principalmente cómo es que termina decidiéndose este aumento, porque de acuerdo a la información, el aumento se va a dar, pero va a haber subsidios según la capacidad de pago de cada contribuyente, digamos, ¿no? Claro, como vos bien recordaste hace unos instantes, tanto la tarifa de electricidad como la de gas desde abril del 2019 están congeladas y están congeladas hasta el 31 de diciembre. ¿Esto qué significa? Recordemos que significa obviamente que no hay aumento en cuanto al costo tanto del gas o de la electricidad, como tampoco a los demás conceptos que componen la tarifa, ¿no? Todo lo que sea transporte, distribución, etcétera. Recordemos también que desde el 2016 hasta el 2019, en distintos periodos, con una revisión tarifaria integral de por medio, hubo un incremento tarifario, para darte un número, por ejemplo, en materia de gas, de más del 1050% durante todo ese periodo. Esto genera, obviamente, el no incremento de estas tarifas por parte del Estado, que el Estado tenga que poner una cantidad de dinero en subsidios para suplir justamente este congelamiento tarifario. Para el año que viene, conforme al presupuesto que el gobierno mandó al Congreso de la Nación, en materia de subsidios para la producción tanto de gas como electricidad, se prevé un desembolso de más de 8.000 millones de dólares. Esto tiene un impacto fiscal tremendo en la situación además en la que estamos viviendo y obviamente con el valor del dólar, el costo fiscal, el déficit, etcétera. Y el gobierno de alguna forma ya está anunciando que a partir de enero va a tratar de disminuir esos subsidios y traspasar esos costos al usuario final. Hoy en día existe además el sistema de tarifa social para aquellos que los usuarios más vulnerables por su situación socioeconómica no pueden obviamente enfrentar aún Sí. estas tarifas que están congeladas y reciben una tarifa especial y tienen un impacto y un costo muchísimo menor. Esto se va a Mariano, mantener. para tratar de hacer un ida y vuelta, ¿no? Digo, y empecemos a ver cómo se plantea la cosa de ahí en más. Usted hasta ahora hizo una descripción de la Así es, situación, ¿está bien? ¿Y usted qué así es. piensa? A ver, lamentablemente el congelamiento de tarifas no puede mantenerse durante mucho tiempo, porque obviamente, como dije hace un rato, tiene un costo fiscal muy fuerte para el Estado. No se pudo mantener entre el 2013 y el 2015, o el 2012-2015, donde el gobierno en ese momento, el gobierno de ese momento, por distintos motivos, intentó modificar e intentó traspasar esos costos a distintos sectores de la sociedad. Después, en el 2016-2019, Macri inició todo un proceso que fue lo que recordemos todos, porque tuvimos un impacto feroz en nuestros bolsillos, que fueron los famosos tarifazos, esos incrementos que se daban regularmente y en forma periódica entre el 2016, recordemos que la tarifa de gas aumentó más del 141%, en el 2017 aumentó más de un 75% contra una inflación de un 25%. En el 2018 más de un 87%, es decir, siempre tarifazos muy fuertes, hasta, como dije antes, abril del 2019, que desde entonces la tarifa está totalmente congelada. Pero ahora, ¿qué podemos El esperar? ¿Que gobierno aumente cuánto?
¿Cómo, perdón? Digo, ¿qué podemos esperar? ¿Que aumente en qué porcentaje? Teniendo El en cuenta gobierno digamos, todo este tiempo en que no hubo un aumento para el usuario. Sí, si hoy en día, si hoy en día tuviéramos que mantener los valores y el cronograma de aumentos establecido en la revisión tarifaria integral de fines del 2016, hoy en día la tarifa debería aumentar un 80%. Pero un segundo. Esto no significa que el gobierno va a hacer un aumento del 80% bajo ningún punto de vista. El gobierno ya está anunciando que va a tratar que durante el 2021 las tarifas de servicio de luz y gas aumenten conforme a la inflación. Ajá. Si el gobierno, en base al presupuesto que envió al Congreso, tiene una inflación prevista de un 29%, un 32%, etcétera, suponemos, obviamente esto todavía no está definido y por lo tanto no lo han anunciado, suponemos que las tarifas irán aumentando en el transcurso del año que viene un promedio similar a esa inflación estimada, es decir, un 29%. Igualmente, si las tarifas siguieran la inflación prevista, estamos hablando que es un porcentaje muy alto para el nivel de insolvencia y sobreendeudamiento que llevan hoy en día las familias argentinas, es decir, que te aumenten de golpe la tarifa un 10, un 15, un 20%, tiene un impacto directo muy fuerte en la economía familiar. Ahora, sí, es verdad lo que usted dice, pero también hay gente que, digamos, hace lobby con todo esto y dice, bueno, las tarifas tienen que aumentar porque las tarifas están atadas al dólar y una serie de cuestiones. Y en realidad las tarifas, no me cabe duda, no sé, deben estar atadas al dólar, pero si están atadas al dólar directamente, digamos, la luz la tiene que consumir un solo segmento de la población en la República Argentina, que son los millonarios, porque el resto no la va a poder pagar. Digamos, con lo que ha subido el dólar y si se ajusta la tarifa a lo que aumentó el dólar. Y después está el otro tema que le quiero preguntar, que me lo recuerdan acá y tiene razón. A lo largo de la pandemia hubo cobros estimativos, ¿no? Sí, así es. Las empresas no tenían el personal para pasar a ver los medidores. Claro. Y se cobró estimativamente. ¿Cómo va a funcionar este tema? Digamos, porque de ahora en adelante, la verdad que yo me quedé helado cuando me enteré de que en realidad no miraban el medidor, sino que más o menos cobraban de acuerdo Más a o lo que les menos, parecía. sí. Sí, más o menos. A Era un ojo. más o menos, ojo. Sí, todos te puedo asegurar, no fuiste solo vos, Néstor, todos quedamos totalmente asombrados. Te quiero aclarar dos cositas y te contesto el tema de la medición o mejor dicho, la facturación estimada. Sí. Hoy en día, tanto la tarifa de electricidad como de gas solamente está, podemos decir, dolarizado, lo que es el costo de producción del gas o la electricidad, no así el resto de los conceptos. Toda tarifa, vuelvo a tomar el ejemplo del gas, que es lo que estamos hablando, la tarifa, por ejemplo, está dividida en 4 sectores, en 4 conceptos. Uno es el costo de la producción del gas, lo que sale el gas en boca de pozo, lo que cobran las petroleras por extraer el gas de los pozos. El costo, eso sí está dolarizado. El costo de transporte, el costo de distribución, que eso no está dolarizado, está especificado. Y por supuesto el cuarto componente, que tiene un impacto muy fuerte en la tarifa final y en el precio final de la factura, son los impuestos. Sí. Son los impuestos. Y ahí me parece que desde hace muchos años venimos diciendo que es donde debemos trabajar con bisturí, es decir, es ahí debemos bajar enormemente los impuestos nacionales, provinciales, municipales, que es donde impactan fuertemente en el precio final. Y eso impacta en el bolsillo del consumidor, ¿no? Entonces, vos estás cobrando un 21% de IVA sobre 100 pesos, no es lo mismo cobrar un 21% de IVA sobre 1.000 pesos, obviamente. Y yendo al otro que vos decías, el tema está en que lamentablemente cuando se inició, como bien explicaste, la cuarentena, hubo una disposición en la cual tanto el ENRE como el ENARGAS, para mí totalmente equivocada por las consecuencias que recién estábamos hablando, permitió que las empresas hicieran una lectura estimada de los medidores y no impedían que su gente ingresara a los edificios. Esto generó
enormes problemas para los usuarios, porque por supuesto siempre las estimaciones son a favor de la empresa, nunca a favor del usuario. Termina el usuario pagando un monto muchísimo más alto y después la empresa, cuando logra volver a hacer las lecturas correspondientes, ingresa el personal, etcétera, tiene que devolver Sí, recalcular y en realidad nunca te devuelven nada. Bueno, Mariano, gracias, ha sido bastante aclaratorio el panorama. Eso fue un error enorme del ENRE y el Energas, la Secretaría de Defensa del Consumidor les reclamamos eso, hoy en día se está tratando de subsanarlo, pero como vos dijiste, Néstor, siempre el usuario es el que termina pagando de más y nunca se le devuelve lo que realmente debería devolver. Ha sido muy claro, con todo el panorama que tenemos por delante. Te mandamos un saludo y que tengas buen domingo. Gracias, Mariano. Gracias, igualmente para ustedes. Un gusto. Hasta luego.